presentación es muy amplia, pero en fin, por deferencia, si puedes dar una pincelada de lo suyo. Me presento ahora a Antonio González García Conde, que es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, fue jefe del área de energía en el INTA, en ese instituto durante los años 90-98 y posteriormente director del Departamento de Aerodinámica y en la actualidad es director del Departamento de Aeronaves. Desarrolló proyectos pioneros en España de producción de hidrógeno a través de electrolisis del agua con energía solar fotovoltaica y por tanto es un tema que conoce bien. Antonio, también muchas gracias por estar aquí y de nuevo el ruego de los 8 minutos para que no marchemos de aquí, yo diría más tarde de las 2:15, 2:20. Gracias a todos. Adelante. Así funciona, ¿no? Bien. Las gracias las doy yo tanto a Orquesta como al club por darme la oportunidad de compartir unos datos de tecnología de hidrógeno y pila de combustible. Vamos a ver si nos ajustamos en tiempo, todo lo posible. Para empezar a hablar de hidrógeno y pila de combustible he elegido este esquema que se ha producido pues recientemente por lo que se llama el Hydrogen Council, que es ese conjunto de compañías que ven ustedes aquí en la presentación. Han publicado un documento en el que hablan de qué manera el hidrógeno puede potenciar, facilitar la transición energética, que ahora se ha mencionado mucho en esta jornada, ¿verdad? Y cita en concreto pues 7 funciones que puede realizar el hidrógeno en la descarbonización de los sectores energéticos, ¿no? En primer lugar, como ven acá, pues permite integrar las renovables a gran escala. En segundo lugar, precisamente porque puedo almacenarlo y transportarlo en distintos medios, pues puedo, digamos, distribuir esa energía entre sectores y entre regiones. Como tiene capacidad, digamos, de ser un almacenador de energía, pues puede proporcionar, desde luego, amortiguación al sistema, darle flexibilidad, darle resiliencia, ¿no? Y finalmente, en el uso final, pues puede descarbonizar el transporte, porque es un combustible totalmente limpio para el transporte, dependiendo de la vía que haya elegido para su producción. En la industria, que hoy en día se utiliza mucho hidrógeno, si hemos hecho llegar un hidrógeno bajo en carbono, estaremos descarbonizando, amén de los procesos de generación de calor para los que se usa el hidrógeno en la industria hoy en día, desde luego. También con las necesidades restrictivas de emisiones de CO2, que incluso se requiere, digamos, emisiones negativas, es decir, captura de CO2 y utilización con hidrógeno permitiría, digamos, formar un gas natural sintético o ir a la producción de metanol y otros combustibles. Y finalmente, en el sector residencial se podría utilizar como microcogeneradores, que es de lo que voy a hablar brevemente. Simplemente indicar que como vector energético se puede producir a partir de múltiples recursos que uno puede disponer de ellos localmente, se puede transformar, digamos, el hidrógeno de manera bastante eficiente con muchos mecanismos de transformación que no son high technology, que están disponibles, y usarlo en todos los usos actuales de la industria, que son estos que tienen azul, pero los usos energéticos son de los que estamos hablando más últimamente. Conviene indicar, de luego, que es particularmente adecuado su uso en pila de combustible porque transforma el hidrógeno de una manera muy eficiente en electricidad. Bien, indicar que hoy en día los métodos de producción de hidrógeno se basan al 95% en el uso de combustibles fósiles, principalmente es reformado a gas natural, se obtiene un coste de producción de $2 por kilo con el reformado a gas natural, y podemos ver la evolución de costes de otros métodos de producción que se están probando hoy en día en producción centralizada o distribuida. La gasificación de biomasa ya prácticamente está en un coste competitivo con el reformado a gas natural, acercándose a esos $2. Sin embargo, digamos, la producción por electrólisis o el reformado de bioderivados, aunque van disminuyendo en coste, pero todavía el caso mejor se sitúa en $5 por kilo, ¿no? Aunque se ve la tendencia que puede alcanzarse. Bien, carácter del hidrógeno como almacenador de energía. Bueno, permite almacenar pequeñas cantidades de energía para poquito tiempo, como es lo que puede ocurrir, digamos, en un vehículo eléctrico de pila de combustible, pero también permite almacenar grandes cantidades de energía para mucha duración, ¿no? Este es el esquema clásico de los sistemas de almacenamiento de energía, donde se pone la duración, está aquí en el eje vertical, la energía, la capacidad del almacenamiento, y ven la zona de aplicación de almacenamiento en hidrógeno, ¿no? Que bueno, pues que está situada con alguna capacidad incluso superior a las estaciones de bombeo, ¿no? Bien, una vez... Sí, está encajado. Sí.
una vez que yo tengo ese hidrógeno almacenado, puedo ir, digamos, a llevarlo al transporte, que es lo que llamamos los procesos Power to Fuel, ¿no? Es decir, son estos, todo esto que tenemos aquí sería la estación de repostado de hidrógeno para los vehículos que ya están teniendo, están en las calles de pila de combustible. Los electrolizadores pueden ser utilizados como cargas, digamos, controlables desde el sistema eléctrico para nivelar la curva de carga. De alguna manera ese hidrógeno luego podría regenerar electricidad con pilas de combustible, turbinas o motores cogeneradores, ¿no? Y finalmente el proceso Power to Gas sería, digamos, utilizar ese CO2 que he capturado para mezclarlo con hidrógeno en el proceso que se llama metanación, producir un gas natural sintético e inyectarlo a la red de gas natural, ¿no? Bien, les hablo brevemente también una diapositiva por cada caso, de vehículos eléctricos de pila combustible, carretillas elevadoras basadas en pila combustible e hidrógeno, sistemas de potencia ininterrumpida y microcogeneradores, porque algunos de esos casos son ya realidades comerciales. Empezando por los vehículos eléctricos de pila de combustible, he elegido ponerles aquí este esquema antiguo ya del Energy Technology Perspective de la Agencia Internacional de Energía del año 2012, que era un momento en el que para el caso de transporte por carretera de vehículos ligeros se decía que si yo quería pasar de ese escenario, que ya nos parece antiguo, de un incremento de temperatura de 6 grados a 2 grados, pues tenía que ir a una electrificación del 90% de este segmento de vehículos turismo prácticamente ligeros. Y ahí están los vehículos de pila de combustible, que se decía que si alcanzaban una cuota en el 2050 del 25%, permitirían contribuir con un 10% de reducción acumulada de las emisiones. Eso se basa básicamente, hoy en día ya ha evolucionado mucho el sector, estamos hablando de menos de 2 grados, ¿no? Y por tanto la electrificación en este segmento de transporte va a tener que ser necesariamente el 100% prácticamente, y los vehículos de pila de combustible han disminuido en coste del sistema de pila de combustible que integran drásticamente. Es decir, hoy en día se está a $50 por kilovatio y se ve que la tendencia con la producción en escala que puede iniciarse en unos años es a que lleguen a $30 por kilovatio, que es el precio competitivo con el motor de combustión interna. Ha habido múltiples anuncios en los últimos años de pedidos de carretillas elevadoras basadas en pila de combustible e hidrógeno, por miles de carretillas, para centros de distribución logística, manejo de materiales y tal. Y esto, voy a poner solo la segunda diapositiva, esto se basa en un análisis estricto comercial. Es decir, frente a una carretilla elevadora, sea clase 1, 2 o clase 3, basada en baterías o basada en pila de combustible e hidrógeno, la reducción de costes es evidente, sobre todo si se va a un campo, a un parque de carretillas del orden de 100 carretillas con 3 turnos al día, 350 días al año. Es decir, esto es una realidad comercial ya sin ninguna duda. Los sistemas de alimentación ininterrumpida para lugares remotos o para cargas críticas, en bases de datos de bancos, etcétera, pues también están siendo un sector donde se aplican las pilas de combustible. Y aquí uno diría, ¿y por qué no batería? Pues sencillamente, pues está demandando más duración del almacenamiento y eso en batería hace que se dispare el coste clarísimamente. Indudablemente en diésel o en pila de combustible no, porque simplemente ponen un tanque más grande de gasoil, un tanque más grande de hidrógeno. Entonces aquí hay una ventana de oportunidad en donde están entrando ya comercialmente pila de combustible e hidrógeno si no quiero tener emisiones de CO2 del gasoil. Bien, esto simplemente indica que esta realidad hace que el número de instalaciones que se van poniendo día a día pues va creciendo, ¿no? Finalmente, la microcogeneración, el gran programa de referencia es el programa japonés NEFARM, que empezó en el 2009 por la Tokyo Gas con las 5 compañías que ven aquí abajo, ¿no? Que ponen microcogeneradores entre 600 vatios y 1 kilovatio, digamos, que consumen gas natural, que reforman el gas natural a hidrógeno y tienen una pequeña pila de combustible. El número de unidades que se han instalado, pues a final de este año llegará a 190.000 aproximadamente, y los costes en pila de combustible tipo polimérico o de óxidos sólidos han ido disminuyendo año tras año, como la subvención que da el gobierno japonés, y probablemente el año que viene o siguiente ya no habrá subvención porque sean comerciales y los demás compraremos equipos japoneses, evidentemente, si no competimos, ¿no? Pero bueno, bien, la última diapositiva es simplemente para indicar, digamos, en toda la cadena de valor cómo se ha ido haciendo mejora continua. Es decir,
en la producción, digamos, cero carbón, pensando en electrólisis con energías renovables, la reducción de costes parece clara, aunque todavía está por llegar al horizonte ese de los $2 por kilo de hidrógeno producido. El sector residencial, digamos, con esos microcogeneradores, el incremento drástico del número de unidades a instalar hace que los costes también han bajado, como les acabo de mencionar. Los sistemas de almacenamiento en hidrógeno, pues hombre, no, nada comparable con el bombeo hoy en día, indudablemente, pero creciendo, digamos, en capacidad energética. Los costes de regeneración de electricidad con pila de combustible disminuyendo también claramente, y en el sector transporte, pues todos los programas de instalación de infraestructura de repostado que hay en todos los países, en España estamos entrando en ello poco a poco, pues hace que el número de estaciones de repostado pues permita alimentar a un número creciente de modelos de vehículos que todos los fabricantes de automóviles están poniendo en el mercado. Eso sería mi presentación. No sé si